¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios, siendo omnisciente, decidió crear al hombre y a Lucifer sabiendo que pecarían? Hoy en Viaje Bíblico exploraremos una de las preguntas más profundas y controversiales de la teología cristiana. En muchas ocasiones nos enfrentamos a preguntas que desafían nuestra comprensión y nos llevan a reflexionar sobre el propósito divino. Una de esas preguntas es: ¿por qué Dios, sabiendo que tanto el hombre como Lucifer pecarían, decidió crearlos? Esta cuestión nos lleva a explorar temas como el libre albedrío, la omnisciencia divina y el propósito del sufrimiento y la redención en el plan de Dios. Hoy, en Viaje Bíblico, nos sumergiremos en esta enigmática pregunta. Abordaremos la creación de Lucifer y del hombre, la naturaleza de la omnisciencia de Dios, y cómo todo esto se integra en un plan divino que trasciende nuestra comprensión. A lo largo de este video, utilizaremos pasajes bíblicos, ejemplos de personajes bíblicos y reflexiones teológicas para desentrañar este misterio. Queremos que este viaje no solo sea informativo, sino también inspirador, aportando valor y entendimiento a tu vida espiritual. Para comprender por qué Dios creó al hombre y a Lucifer sabiendo que pecarían, primero debemos establecer el contexto bíblico. Comencemos con el concepto del libre albedrío, una piedra angular en la teología cristiana. El libre albedrío se refiere a la capacidad de los seres humanos y de los ángeles para tomar decisiones independientes. Según la Biblia, Dios otorgó este don para que sus criaturas pudieran elegir amarlo y obedecerlo por voluntad propia, no por obligación. En Génesis 1, 26-27 leemos sobre la creación del hombre. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Este pasaje subraya que los seres humanos fueron creados a imagen de Dios, dotados de racionalidad, moralidad y libre albedrío. Por otro lado, Isaías 14, 12, 15 nos habla de Lucifer, un ángel de gran poder y belleza antes de su caída. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Este pasaje describe la rebelión de Lucifer y su caída debido a su orgullo y deseo de ser igual a Dios. Con estos antecedentes podemos ver que tanto el hombre como Lucifer fueron creados con la capacidad de elegir. Dios no creó autómatas, sino seres con voluntad propia, capaces de amar y obedecer, pero también de rebelarse y pecar. Esta capacidad de elección es fundamental para entender el propósito de la creación y el plan divino. La omnisciencia de Dios es un atributo que destaca su capacidad para saber todo lo que ha sido, es y será. Esta característica puede parecer contradictoria cuando consideramos el libre albedrío, pero, en realidad, ambos conceptos se complementan de manera profunda y misteriosa. En primer lugar, es crucial entender que la omnisciencia de Dios no anula el libre albedrío. Dios sabe lo que ocurrirá, pero su conocimiento no obliga a sus criaturas a actuar de una manera específica. Imagina que estás viendo una película por segunda vez. Sabes exactamente lo que va a pasar, pero los personajes en la pantalla siguen tomando sus propias decisiones. De manera similar, Dios conoce el futuro porque está fuera del tiempo y ve todo el panorama de la historia de una vez, pero nosotros seguimos tomando nuestras propias decisiones. Referencias bíblicas como Efesios 1:4-5
y Romanos 8, 28-30 destacan el propósito divino y la redención. Efesios 1, 4, 5 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí, Pablo habla de cómo Dios nos eligió y predestinó para ser sus hijos antes de que el mundo existiera, subrayando su conocimiento y plan eterno. Romanos 8, 28-30 añade: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este pasaje nos recuerda que, aunque enfrentemos pruebas y dificultades, todo forma parte del plan de Dios para moldearnos a la imagen de Cristo. El conocimiento de Dios sobre el pecado no significa que Él lo cause o lo apruebe. Más bien, su omnisciencia permite que Él tenga un plan de redención ya preparado. Desde el principio, Dios sabía que el hombre pecaría, y por eso, desde antes de la creación del mundo, ya había planeado enviar a Jesús como el Salvador. Este acto de amor y sacrificio es el centro del mensaje cristiano y muestra la profundidad de la sabiduría y el amor de Dios. El pecado es una realidad en la historia de la humanidad y en la narrativa bíblica. Para entender por qué Dios permitió su existencia, debemos explorar el origen del pecado y cómo encaja en el plan divino de redención. La caída de Lucifer es un buen punto de partida. Lucifer, un ángel creado por Dios con gran belleza y poder, permitió que su orgullo lo llevara a la rebelión. Isaías 14, 12, 15 nos cuenta cómo Lucifer aspiraba a ser como Dios, lo que resultó en su caída y en su transformación en Satanás, el adversario. Esta rebelión en el cielo marca el inicio del conflicto entre el bien y el mal. El pecado entró en la humanidad a través de Adán y Eva en el jardín del Edén. En Génesis 3 vemos cómo la serpiente, que representa a Satanás, engañó a Eva para que desobedeciera a Dios. Esta desobediencia introdujo el pecado en el mundo, causando separación entre Dios y el hombre. Sin embargo, incluso en este momento de caída, Dios prometió un redentor. Génesis 3:15 es conocido como el protoevangelio, la primera mención de la venida de Cristo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. La importancia del pecado en el plan de redención de Dios es profunda. A través del pecado y del sufrimiento, la necesidad de un Salvador se hace evidente. El Nuevo Testamento revela que Jesús es ese Salvador prometido, quien vino a redimir a la humanidad del pecado. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo resume el corazón del Evangelio, el amor de Dios manifestado en el sacrificio de su Hijo. Romanos 5:8 añade: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A través de la muerte y resurrección de Jesús, el pecado y la muerte son derrotados, y la humanidad tiene la oportunidad de ser reconciliada con Dios. La redención no solo restaura lo que se perdió, sino que lleva a los creyentes a una relación aún más profunda con Dios. El pecado y la redención son elementos esenciales en el plan divino. A través de ellos se manifiesta el amor, la gracia y la justicia de Dios. Entender esto nos permite ver la vida y sus desafíos desde una perspectiva más amplia, reconociendo que Dios tiene un propósito incluso en medio del sufrimiento.
Las historias bíblicas no solo nos enseñan sobre el pasado, sino que también nos ofrecen lecciones valiosas para nuestra vida diaria. Reflexionar sobre el propósito del sufrimiento y las pruebas en la vida cristiana puede transformar nuestra perspectiva y fortalecer nuestra fe. Primero, consideremos el papel del sufrimiento en la vida de los creyentes. La Biblia está llena de ejemplos de personajes que enfrentaron grandes dificultades, pero que, a través de su fe y perseverancia, fueron redimidos y bendecidos. José, por ejemplo, fue vendido como esclavo por sus propios hermanos y encarcelado injustamente en Egipto. Sin embargo, debido a su fidelidad a Dios, José finalmente se convirtió en el segundo al mando en Egipto y salvó a su familia y a muchas otras personas durante una gran hambruna. La historia de José nos enseña que Dios puede transformar nuestras circunstancias más difíciles en oportunidades para su gloria y nuestro bien. Job es otro ejemplo de alguien que enfrentó sufrimiento extremo. A pesar de perder a su familia, su salud y sus posesiones, Job permaneció fiel a Dios. Al final de su prueba, Dios lo bendijo con el doble de lo que había perdido. La historia de Job nos recuerda que, aunque no siempre entendamos el propósito de nuestras pruebas, podemos confiar en la soberanía y la bondad de Dios. Pedro, uno de los discípulos de Jesús, también experimentó la redención después de fallar. Negó a Jesús 3 veces, pero después de la resurrección, Jesús lo restauró y lo convirtió en un líder clave en la iglesia primitiva. La vida de Pedro nos enseña sobre el poder del perdón y la restauración en el plan de Dios. Estas historias bíblicas nos muestran que el sufrimiento y las pruebas no son señales de abandono divino, sino oportunidades para crecer en fe y dependencia de Dios. Santiago 1:2-4 dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Este pasaje nos anima a ver las pruebas como oportunidades para crecer y madurar espiritualmente. Aplicar estas enseñanzas en nuestra vida diaria significa confiar en que Dios tiene un propósito en medio de nuestras dificultades. Significa buscar su guía y consuelo a través de la oración y la lectura de la Biblia. También implica apoyar y animar a otros en su caminar de fe, recordándoles que Dios está con ellos y que su amor nunca falla. Finalmente, te invito a reflexionar sobre tu propia relación con Dios. ¿Cómo puedes aplicar estas lecciones en tu vida? ¿En qué áreas necesitas confiar más en el plan divino? Tomarte el tiempo para meditar en estas preguntas puede ayudarte a fortalecer tu fe y a vivir con un propósito renovado. Al llegar al final de este video, resumamos los puntos clave que hemos explorado. Hemos hablado sobre el libre albedrío, la omnisciencia de Dios, el pecado y la redención, y cómo todo esto se integra en un plan divino que trasciende nuestra comprensión humana. Primero, discutimos cómo Dios, en su sabiduría y amor, creó seres con la capacidad de elegir. Este libre albedrío es esencial para una relación genuina con Dios. Luego, vimos cómo la omnisciencia de Dios no anula nuestro libre albedrío, sino que se complementan en el plan divino. Dios sabía que pecaríamos, pero también sabía que a través de Jesús podríamos ser redimidos. La caída de Lucifer y el pecado de Adán y Eva introdujeron el mal en el mundo, pero no fuera del control de Dios. Su plan de redención, revelado a través de la vida, muerte y resurrección de Jesús, muestra su increíble amor y gracia. El pecado y el sufrimiento son realidades dolorosas, pero a través de ellas Dios nos moldea y nos acerca a Él. Antes de despedirnos, quiero invitarte a dejar tus comentarios abajo. ¿Qué opinas sobre este tema?
cómo ha impactado tu perspectiva sobre el libre albedrío y la omnisciencia de Dios. También te animo a suscribirte a nuestro canal para no perderte futuros videos.